Analizamos en la jornada el Día del Inversor del Economista BBVA como compañía cotizada y tenemos con nosotros a Gloria Coiceiro, Head of Business Performance de BBVA. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias Joaquín, encantada de estar aquí en un foro que además se llama Empresas que crean valor para el accionista. Y nadie además como Gloria, que ha sido muchos años en relaciones con inversores de BBVA, para explicarnos el proyecto de una cotizada que en este momento el mercado estamos esperando para los próximos años en torno a unos 85 céntimos por retribución al accionista. Esto vendría a dejar la remuneración más o menos en torno a las estimaciones en torno al 7%, pero claro, hay que analizar un poco cómo pensáis que va a mejorar esta remuneración al accionista, teniendo en cuenta además que todavía sigue viva la recompra de acciones. BBVA ofrece una combinación única de dos cosas, ¿no? De crecimiento por un lado y rentabilidad por otro lado, ¿no? Y esa combinación única en Europa se traduce en una mayor generación de valor para el accionista, ¿no? Por ejemplo, si un inversor hubiese comprado acciones de BBVA en enero del año 2019, su inversión a día de hoy se hubiese multiplicado por casi 4 veces, ¿no? Teniendo en cuenta los dividendos que ha recibido y la revalorización del precio de la acción. Eso es prácticamente el doble de la media de los bancos europeos y de los bancos españoles, cuyo valor en ese mismo periodo de tiempo se hubiese multiplicado por algo más de 2 veces, ¿no? Entonces, esa combinación única de crecimiento y rentabilidad se traduce en una mayor creación de valor para el accionista. Hablando específicamente de lo que preguntabas, Joaquín, de la remuneración al accionista, ¿no? Nosotros, con cargo a los resultados del año pasado, del año 2024, la remuneración al accionista ascendió a 87 céntimos por acción. Esos 87 se componen de 70 que recibieron vía dividendos y el resto, hasta 87, sería la parte equivalente al plan de recompra de acciones que el año pasado anunciamos un plan de casi 1.000 millones de euros, ¿no? La rentabilidad de esos 87 céntimos por acción a día de hoy, con los precios de BBVA a día de hoy, supone un 7%, ¿no? Y fue una remuneración histórica para el banco, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esa remuneración histórica para el banco el año pasado? Fundamentalmente 2 cosas. Primero, crecimiento de los resultados, ¿no? Nosotros tenemos una política de dividendos que está ligada a la evolución de los resultados y cada año repartimos entre el 40 y el 50% de los beneficios que generamos y los podemos repartir bien vía dividendos, como decías, o bien vía recompra de acciones. Por lo tanto, el crecimiento de los resultados a futuro es clave en ver cuál va a ser esa remuneración. Y por otro lado, otro tema muy relevante son las propias recompras de acciones. Nosotros hemos sido muy activos en recompras de acciones en los últimos años y eso tiene un impacto muy positivo en el dividendo por acción a futuro, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos esperar para los próximos años? Pues nosotros somos optimistas, ¿no? Y seguimos pensando que BBVA, y es uno de nuestros focos, va a poder dar una remuneración al accionista atractiva los próximos años, ¿no? En este sentido, nosotros hemos lanzado un nuevo plan estratégico para los próximos 5 años y nos hemos comprometido a que el valor en libros de BBVA por acción más los dividendos crezcan anualmente en los entornos del 15%. Por lo tanto, si eso es así, teniendo en cuenta además que tenemos un exceso de capital, ayer publicamos los resultados del primer trimestre, nuestro ratio de capital de máxima calidad es del 13,09% y sabéis que nosotros lo que hemos dicho es que nuestro objetivo de capital está entre el 11,5% y el 12% y que por lo tanto los excesos los vamos a repartir. Entonces, teniendo en cuenta esas perspectivas de crecimiento y ese exceso de capital con el que contamos, pues pensamos que la remuneración a futuro va a seguir siendo muy atractiva. A mí una de las cosas que me sorprende, porque además lo he comentado en varias ocasiones, es que ha pasado un poco desapercibido que os habéis puesto a la cabeza de la rentabilidad de la banca española. Es decir, BBVA es el banco en este momento que logra el mayor ROTE y además lo hace en un entorno de bajada de tipos. ¿Puede seguir creciendo la rentabilidad en este escenario y sobre todo además en la búsqueda de valor? Hay un híbrido que es, oye, el BBVA es un banco que es un mixto entre mercado americano y mercado europeo y tiene más ratios de banco europeo penalizado que de banco americano. Sí,
La rentabilidad, como dices, el año pasado, en el año 2024, nosotros publicamos un ROTE del 19,7%, ¿no? Que supera con creces el objetivo que nos habíamos puesto en nuestro anterior ciclo estratégico, ¿no? Que era llegar al año 2024 con rentabilidades en torno al 14%, ¿no? Publicamos 19,7%. Pero no solamente eso, como tú bien decías, Joaquín, somos líderes en rentabilidad entre los 15 mayores bancos europeos, ¿no? Y pensamos, y lo que hemos dicho al mercado, es que en el año 2025 esperamos que la rentabilidad este año esté en entornos muy parecidos a los del año pasado, ¿no? Y de hecho, en el primer trimestre hemos publicado una rentabilidad ligeramente por encima del 20%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poco las claves que hay detrás de esto, ¿no? O que nos llevan a ser optimistas respecto a poder seguir manteniendo una rentabilidad líder en Europa, ¿no? En primer lugar, yo creo que es la diversificación. O sea, nosotros, tú lo has dicho, tenemos una actividad geográficamente diversificada, estamos presentes en más de 25 países, pero sobre todo estamos presentes en países con altos potenciales de crecimiento, ¿no? Eso en primer lugar. Y eso combinado con franquicias líderes, eso es muy importante en banca, ¿no? No solamente estar presente en países con elevado crecimiento, sino tener las mejores franquicias en cada país, ¿no? Nosotros tenemos franquicias líderes en la mayor parte de nuestros mercados, en México, en España, en Turquía, los principales países de América del Sur. Y esto nos ha permitido durante los últimos 5 años dos cosas: ganar cuota, pero no solamente ganar cuota en actividad, sino también ganar cuota en resultados, ¿no? Entonces, el hecho de estar presente en países de alto crecimiento con franquicias líderes, lo que nos da es, primero, una capacidad de generar resultados de forma sostenible en cualquier momento del ciclo, y en segundo lugar nos permite aprovechar mucho mejor las oportunidades de crecimiento hacia adelante, ¿no? Eso en primer lugar, es decir, mercados atractivos y franquicias líderes. Y luego, dentro de nuestro nuevo plan estratégico, nuestro nuevo ciclo estratégico, a mí me gustaría destacar una nueva prioridad estratégica para nosotros muy relacionada con esto, que es que queremos promover una mentalidad de creación de valor y capital, ¿no? En todo aquello que hagamos, ¿no? Y eso está muy relacionado con el querer seguir siendo líderes en rentabilidad, ¿no? Y eso conlleva, por ejemplo, fomentar el crecimiento en negocios que tienen poco consumo de capital, como puede ser seguros, como puede ser banca privada, como puede ser gestión de activos. Y todo esto creo que nos va a seguir permitiendo el continuar siendo líderes en rentabilidad en Europa, a pesar de, bueno, pues un entorno de tipos más bajos, ¿no? Como tú decías. Para un accionista que quiera comprar acciones de BBVA, la fotografía un poco que siempre pensamos es, tú lo hablabas, los 3 grandes mercados, España, México y Turquía, pero ¿cuál es la asignación un poco que debemos hacer de distribución un poco de negocio en los próximos años, teniendo en cuenta que en el margen bruto aproximadamente ahora un 40 y algo % es México, un 26% España y Turquía en torno a un 12%? ¿Se van a mantener más o menos estos ratios o van a cambiar en próximas fechas? A nosotros en general, y más allá de las incertidumbres del corto plazo, somos optimistas respecto al medio y largo plazo, somos optimistas en la evolución de nuestras franquicias en general, ¿no? Entonces, empezando si quieres por España, ¿no? España va a continuar teniendo un diferencial de crecimiento respecto a Europa relevante, ¿no? Lo veíamos hace unas semanas cuando el Fondo Monetario Internacional revisaba sus estimaciones de crecimiento. En la mayor parte de los países lo revisaba a la baja. El único país de gran tamaño donde la revisión era al alza era España, ¿no? ¿Y eso en qué se está traduciendo? Se está traduciendo en un crecimiento de la actividad crediticia como hacía muchísimo tiempo que no veíamos en España, ¿no? Nosotros ayer publicábamos un crecimiento de los préstamos en España frente al año pasado del 6,6%. O sea, nos tenemos que remontar muchos años atrás para ver crecimientos de ese tipo, ¿no? Y no solamente es que el sistema esté creciendo, sino que nosotros en particular en España estamos ganando cuota, ¿no? Los últimos 3 años, por ejemplo, BBVA en el segmento empresas ha ganado 2 puntos porcentuales de cuota. Entonces, nosotros en este sentido pensamos que España es un país que nos va a seguir dando alegrías, ¿no? En el futuro, con un mayor crecimiento que la media de Europa. Eso se está traduciendo en una mayor actividad crediticia y nosotros además esperamos seguir ganando cuota en ese entorno, ¿no? México. México, más allá de las incertidumbres de corto plazo, ¿no? Nosotros en México contamos con una ventaja competitiva enorme, que es que tenemos un 25% de cuota. Somos un líder indiscutible en el país, ¿no? Y con una diferencia
versus el segundo muy relevante, ¿no? Esa posición de partida, que es una ventaja competitiva, creemos que nos va a permitir beneficiarnos del potencial de México a futuro, que repito, más allá de las incertidumbres de corto plazo, nosotros somos positivos respecto a México por dos motivos. Primero, por la cercanía con Estados Unidos, con unos costes laborales infinitamente inferiores a los de la economía americana y que para la economía americana deberían ser, ¿no?, una ventaja competitiva. Y luego, en segundo lugar, la bancarización del país. México es un país con un ratio de créditos sobre PIB bajísimo, incluso en comparación con otras economías emergentes, ¿no? Un 33%, Brasil tiene un 72%, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá de las incertidumbres de corto plazo, creemos que en México vamos a seguir beneficiándonos. ¿Y Bancomer, siendo el banco más rentable que hemos conocido en las últimas décadas en la banca mundial, con el tema de los aranceles de Trump y el impacto que pueda tener en la economía mexicana, puede seguir manteniendo esas altísimas tasas de rentabilidad? Vamos a ver, los aranceles potencialmente van a tener un impacto negativo en el crecimiento económico en general en todos los países, ¿no? Nosotros aquí pensamos, en el caso concreto de México, si las tarifas se mantuviesen a día de hoy como están, México tendría una posición relativa mucho mejor que otros países como puede ser China. Pero teniendo en cuenta que en el corto plazo puede haber impactos negativos en el crecimiento, no solo en México, sino en todos los países, nosotros creemos que el país tiene un potencial enorme. Es decir, México es una palanca esencial para la productividad en Estados Unidos. El coste laboral en México es una séptima parte de lo que es el coste laboral en Estados Unidos y la mitad del coste laboral de China. Y está pegado a Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, es una ventaja competitiva para Estados Unidos tan grande que no va a poder renunciar a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros somos positivos, eso unido, como te decía antes, al potencial de bancarización del país. Entonces, BBVA en México tiene una rentabilidad cercana al 30%, claramente por encima del coste de capital, y creemos que eso es sostenible en el tiempo. Te he interrumpido, nos quedaba Turquía, el país que tiene crecimiento de márgenes brutales, pero luego hay que recuperar ese beneficio a euros desde las liras turcas y cómo impacta todo ese crecimiento en la realidad del BBVA. En el caso de Turquía, Turquía nosotros lo vemos como una opción de valor para BBVA. Es decir, Turquía es una economía, Turquía es un mercado atractivo por varios motivos. Primero, porque es una economía grande, ¿no? Es una economía de $1 trillón de PIB, ¿no? Es una economía con gran potencial de crecimiento porque es una economía muy joven, ¿no?, de una media de edad de 34 años. Y es una economía con una interrelación comercial con Europa enorme. Es decir, igual que México es el hub manufacturero de Estados Unidos, Turquía es el hub manufacturero de Europa, ¿no? Y por lo tanto, pensamos que Turquía como país es un país atractivo. Nosotros tenemos el mejor banco en Turquía, el mejor banco en términos de rentabilidad, en términos de capitalización, en términos de penetración digital. La situación de Turquía actual, Turquía tiene que corregir sus desequilibrios, ¿no? Tú lo has dicho, el principal desequilibrio es una inflación muy alta y que eso se traduce en una depreciación de la moneda muy relevante, ¿no? Pensamos que a medida que se vayan consolidando las políticas económicas ortodoxas en el país, la contribución de Turquía a los resultados del grupo se va a incrementar ya en el año 2025. Nuestras perspectivas es que en el año 2025 los resultados de Turquía superen los resultados del año pasado. Y básicamente hay dos palancas o dos motores del crecimiento. El primero es la inflación. Más allá, es cierto que el entorno en Turquía es un entorno volátil, pero las estimaciones que nosotros tenemos ahora es de una inflación desacelerándose respecto al año pasado. Y eso es muy relevante porque nosotros en Turquía aplicamos contabilidad por hiperinflación y eso tiene un impacto negativo en las cuentas. Ese impacto negativo, a medida que la inflación se va reduciendo, es más pequeño. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, una vez que la inflación se va conteniendo, el Banco Central va a poder volver a la senda de bajadas de tipos. Esto es muy relevante en Turquía porque tiene un efecto muy relevante en la reducción del coste de los depósitos en liras turcas. Esos dos motores de crecimiento creemos que se van a empezar a ver ya en el año 2025 y pensamos que la contribución de Turquía a los resultados del grupo en el 25 debería ser mayor que la del año pasado. Gloria, te tengo que preguntar lógicamente por la OPA. Todos los
gestores del mercado nacional que tienen títulos bancarios están convencidos de que al final va a haber una mejora y que la OPA se gana con elevando el precio ofrecido por Sabadell. ¿Se equivocan? Bueno, pues aquí, Joaquín, voy a reiterar un poco los mensajes que se dieron ayer, ¿no?, en la rueda de prensa de resultados. A ver, nosotros pensamos que el precio, que la oferta es una oferta muy atractiva. Estamos hablando de una prima del 30% sobre el precio de Banco Sabadell el día antes de que se conociera la operación. Si la calculamos sobre la media de los 3 meses anteriores al anuncio de la oferta, la prima es del 50%. Estas primas son muy superiores a las primas que estamos viendo en operaciones que se están produciendo ahora en Europa. Seguimos pensando que esta operación es buena para todos, es buena para la economía, es buena para el país, es buena, por supuesto, para los accionistas de BBVA y también para los accionistas de Sabadell, porque les van a ser partícipes, ¿no?, de un mayor crecimiento de resultados como consecuencias de las sinergias que tiene esa transacción. Y nosotros estamos convencidos de que los accionistas de Sabadell, bueno, pues van a darse cuenta, efectivamente, de que juntos generamos más valor que por separado, ¿no? Pues Gloria, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender el proyecto accionarial de BBVA en este primer día del inversor del Economista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.